debido a un agente infeccioso. Dentro de la etiología, y hemos mencionado, neumonía adquirida en la comunidad, las adquiridas, neumonía nosocomial o intrahospitalaria, ¿no es cierto? Y neumonía asociada a la atención médica, hablamos del ventilador, es una nueva clasificación que se ha hablado. Cuando hablamos de neumonía nosocomial o intrahospitalaria, hay dos tipos de neumonía. La neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador mecánico. La etiología más frecuente de este tipo de neumonías, vamos a tener igual, neumonías atípicas, neumonías por aspiración, neumonitis químicas y neumonías bacterianas por aspiración. Esto cuando el paciente está hospitalizado y entubado sobre todo. Entonces, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, ¿a cuál debemos catalogar? Aquella neumonía adquirida 48 a 72 horas después del ingreso hospitalario o a los 7 días después del alta. Es lo que dice el MINSA. Pero la última guía de la ITSA de 2021 nos indica de que paciente que ha sido hospitalizado en un centro nosocomial y presenta un cuadro neumónico hasta los 6 meses, también se lo cataloga como neumonía, o el manejo debe ser como neumonía intrahospitalaria. El periodo de internación son aproximadamente 7 días directos. De inicio, debe estar hospitalizado 48 a 72 horas, o sea, 2 a 3 días. La neumonía adquirida en el hospital, lógicamente son neumonías adquiridas a las 48 horas después del ingreso hospitalario, ¿no? Y la neumonía asociada a ventilador mecánico son neumonías adquiridas 48 horas después de la intubación endotraqueal. O sea, quiere decir un paciente que ha entrado a UCI, 48 horas después de que esté entubado, presenta sintomatología no infiltrado radiológico, a ellos lo catalogamos como neumonía asociada a ventilador mecánico. En cuanto a la epidemiología, las neumonías intrahospitalarias son la segunda causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias y la primera en UCI, 80%. Hay que considerar que el 90% de estas neumonías están asociadas a ventilador mecánico y la incidencia puede llegar entre 20 casos por 1000 de ingresos hospitalarios en UCI. Lógicamente, que aumenta la incidencia entre el quinto y noveno día de tratamiento con ventilador mecánico. Ahí aumenta la incidencia. La mortalidad de estos pacientes lastimosamente es alta, 27 a 50%. Y la neumonía o la mortalidad o la incidencia de mortalidad de una neumonía asociada a ventilador mecánico alcanza el 70%. O sea, el porcentaje es bastante alto de la tasa de mortalidad que tienen estos pacientes. En cuanto a las etiologías, las más frecuentes, un 80% de las neumonías intrahospitalarias ya no va a ser estreptococo. De las gran negativas va a ser Pseudomonas aeruginosa, va a ser Acinetobacter, va a ser Klebsiella y Enterobacter. De las gran positivas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus. Estafilo a la cabeza. Entonces, hay que considerar que si tenemos un paciente con neumonía intrahospitalaria y que se ha aislado Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae, previamente generalmente en enfermos no entubados. Si hemos encontrado Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, cualquiera, Baumanis el más frecuente, generalmente es en pacientes ventilados artificialmente. Si hemos encontrado Staphylococcus aureus, lo vamos a encontrar en pacientes sometidos a cirugía o neurocirugía. Si hemos encontrado Legionella, puede ser en pacientes enfermos con neoplasias, sobre todo hematológicas, o que han recibido glucocorticoides. Legionella, corticoides, ¿no? Entonces, hay que definir dos eventos o dos tipos de neumonía intrahospitalaria. La temprana y la tardía. La temprana se presenta en los primeros 4 días de hospitalización. Usualmente podemos estar atribuidas a Staphylococcus aureus, a Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. Y si tenemos neumonía intrahospitalaria tardía, se presenta generalmente a partir del 5.º día de hospitalización, y ahí vamos a tener ya cepas más multiresistentes o resistentes, o MARSAs, o bacterias beta-lactamasas de amplio espectro, o BLE, ¿no? O beta-lactamasas de espectro extendido se llaman, ¿no? BLE. Entonces son bacterias más resistentes las neumonías de inicio tardío. Entonces, ¿cuál es el cuadro microbiológico de neumonía para el uso del respirador mecánico? Generalmente hay algunos patógenos sin resistencia a múltiples fármacos. En estos pueden estar Streptococcus pneumoniae, especies de Streptococcus, Haemophilus influenzae, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella. Pero los patógenos con multidrogoresistencia generalmente van a ser la Pseudomonas aeruginosa,
las MRSA, las especies de Acinetobacter, ¿no? La Legionella, la Burkholderia cepacia, ¿no? Y algunos tipos de hongos, como algún tipo de Aspergillus, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la infección por patógenos multiresistentes? Dependiendo a qué considerar el tipo de patógeno. Si tenemos un patógeno multiresistente, generalmente puede ser por uso de antibiótico endovenoso previo, o neumonías asociadas a ventilador por uso de antibióticos endovenosos en los últimos 90 días, que haya tenido un choque séptico, que haya tenido un síndrome de estrés respiratorio, que haya estado 5 días o más hospitalizados previos a la neumonía adquirida al ventilador, o que haya estado en una diálisis previa al episodio de la neumonía. Cuando hablamos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que haya utilizado antibiótico 90 días anteriores y que haya necesitado soporte por un shock séptico. Y si estamos frente a Pseudomonas, igual que haya recibido antibióticos y que haya necesitado también el uso de ventilador mecánico por un shock séptico. Dentro de los virus, el citomegalovirus y el virus sincitial son los primeros. Generalmente nosotros vamos a encontrar en enfermos inmunocompetentes ingresados en terapia intensiva y que puede ser causa de neumonía en pacientes con intubaciones prolongadas, ¿no? Virus. Ahí puede estar el herpes virus, los virus clásicos, influenza A, B, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, rinovirus, metapneumovirus, adenovirus, etc. En hongos, cándida, la primera, por colonización, por inmunosupresión, algún tipo de aspergillus, el aspergillus fumigatus. Si es cándida, generalmente el 18 a 56% de pacientes son tubados. Favorece el desarrollo de las neumonías adquiridas por ventilador mecánico, cuando están con Pseudomonas originosa o microorganismos resistentes o multidrogo resistentes. Si hallamos hongos, responsables de alrededor de un 3% aproximadamente de las neumonías, de comienzo tardío usualmente, ¿no? Más lo vamos a encontrar los virus y los hongos con mayor incidencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tratamiento antimicrobiano, los 90 días nunca se olviden. Duración del episodio de hospitalización actual mayor a 5 días. Alta prevalencia de resistencia microbiana en la comunidad o en la unidad asistencial. Enfermedad y tratamiento inmunosupresor. Colonización previa por patógeno. Shock séptico. Síndrome de estrés respiratorio del adulto. Terapia renal sustituida aguda antes de la aspiración. Factores de riesgo específicos, pseudomona, defectos estructurales. Cuando estamos con pneumona, hay que sospechar que podría haber defectos estructurales en el pulmón. Desnutrición, tratamiento antimicrobiano reciente, tratamiento con glucocorticoides de larga data, estancia prolongada en UCI. Si hablamos de Staphylococcus aureus, que haya tenido un traumatismo encefalocraniano, coma, diabetes, gripe, insuficiencia renal. Si hablamos de Streptococcus pneumoniae, pacientes menores de 2 años o mayores de 65, ojo. Pacientes que tengan hábito alcohólico, inmunodeficiencia, múltiples comorbilidades asociadas, contacto con niños en guarderías, ¿no? Streptococo, tratamiento reciente con metalactámicos. Algo que es muy importante, tener un factor de riesgo para tener una infección microbiana por patógenos multiresistentes, hospitalizaciones durante 2 días o más en los últimos 90 días, resistencia habitual en un asilo, tratamiento con infusiones endovenosas previas, incluyendo antibióticos, son factores de riesgo definitivamente para tener a un germen resistente. Entonces, desde el punto de vista de comorbilidades, ¿cuáles son factores de riesgo para neumonía nosocomial? Factores intrínsecos, enfermedades crónicas subyacentes, EPOC, virus pulmonar, enfermedad del sistema nervioso central, diabetes, insuficiencia renal en diálisis, pacientes con hábito tabáquico, alcohol, pacientes con alteración del nivel de conciencia, pacientes con epilepsia, coma, sinusitis recurrentes, traumatismos craneoencefálicos, desnutrición, inmunosupresión, factores extrínsecos, o sea, algún aditamento o dispositivo que le hayan colocado al paciente, pacientes portadores de traqueostomía, pacientes con hospitalización prolongada, antibiótico-terapia prolongada, tratamientos antisecretores, quimioterápicos, quimioterapia, radioterapia, corticoides, uso de sedantes del sistema nervioso central, pacientes con uso de nutrición enteral, pacientes con cirugía tóraco-abdominal complicada, pacientes con transfusión de hemoderivados, pacientes con sonda nasogástrica, pacientes con mal control de infección, básicamente por no lavado de manos de personal, no cambio de guantes de personal, no aislamiento correcto de los pacientes del personal, pacientes con riesgo de neumonía intrahospitalaria, intrínsecos, edad avanzada, enfermedades crónicas, ya lo hemos mencionado, todo lo demás, shock, síndrome de estrés respiratorio, el adulto, inmunodepresión, extrínsecos, ya los hemos mencionado, ambos. En cuanto a los patógenos causales de la
neumonía nosocomial según el factor de riesgo. Si se ha identificado anaerobios, podría ser por cirugía abdominal reciente o aspiración masiva. Si hemos identificado Staphylococcus aureus, pacientes que han estado en coma, traumatismos craneales, diabetes mellitus, fracaso o falla renal aguda, infección gripal reciente, si es con legionela, dosis altas de glucocorticoides, hospitalizaciones prolongadas, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii más frecuente, estancia UCI prolongada, utilización de glucocorticoides, antibióticos de amplio espectro, enfermedad pulmonar estructural previa, ¿no? Con el riesgo de pseudomonas. Entonces, cuando tenemos microaspiraciones a las vías aéreas, hay que sospechar que es de contenido orofaringeo, gástrico o colonización de bacterias por el biofilm, por el uso del tubo. Si hay inoculación directa de microorganismos de las vías aéreas, a través generalmente de aerosoles, originados por la contaminación bacteriana, los equipos de terapia respiratoria. Si hay infecciones pulmonares causadas por diseminación hematógena, hay que pensar de focos sépticos localizados en otras partes del organismo, ya sea digestivo, ya sea renal, ya sea hepático, o sea piel, por los accesos que tienen, ¿no? Este es un flujograma que nos ayuda a diferenciar las diferentes causas o los elementos que podrían condicionar la neumonía. Los factores propios del huésped, el uso de antimicrobianos, si hay antecedentes de cirugía, si el uso de dispositivos invasivos, la contaminación de aparatos, lo que hemos mencionado anteriormente, va a producir ¿qué cosa? La colonización de la orofaringe, la colonización gástrica y por ende una aspiración o broncoaspiración. La contaminación de aparatos de terapia respiratoria va a producir generalmente aerosoles contaminados y por vía inhalatoria también es curso de la inoculación de la bacteria. Esto va a hacer que haya fracaso de las defensas pulmonares o del sistema inmunitario a nivel pulmonar, por ende producción de bacteriemia y producción de la neumonía. Entonces es importante, ¿no? Dentro de lo externo, lógicamente todos los factores, va a haber una colonización cruzada, la falta de lavado de manos, el uso no correcto de guantes, la falta de desinfección, esterilización del material, la contaminación de agua, de otras soluciones, hacen que se genere aerosoles contaminados y se produzca una inhalación, que igual van a coadyuvar al fracaso de la defensa pulmonar y por ende la formación de la neumonía. Este es un cuadro de los factores externos, ¿no? El lavado de manos, manos colonizadas del cuidador, que tiene un solo guante para varios pacientes, ¿no? El tubo de ventilación colonizado también de la misma manera, que no utilicen el biofil en el tubo contaminado, ¿no? Secreciones orofaringeas colonizadas, colonización de secreciones traqueales, ¿no es cierto? Que hacen que por inhalación y aspiración se inocule la bacteria en el campo pulmonar por este dispositivo, o el paciente está sedado, ¿no es cierto? Está en terapia intensiva y se produce el cuadro neumónico. Entonces, es importante valorar que el mecanismo de aspiración va a ser directamente por colonización orofaringe gástrica. Fundamentalmente, y va a ser debida a los factores que hemos mencionado, ¿no? Como Comorbilidad, sedación, antibióticos, procesos invasivos previos, ¿no? Y la producción o la instilación del germen al nivel pulmonar en este paciente inmunocomprometido va a ser por vía inhalada, por translocación bacteriana y por inoculación de la bacteria de forma directa. Ya vamos a ir terminando, tranquilos. Hay una serie de síntomas que se pueden manifestar. Sí, definitivamente podemos encontrar criterios mayores y menores, ¿no? Mayores, fiebre mayor a 38.2, secreciones purulentas, infiltrado pulmonar nuevo en radiografía de tórax o por tomografía. Criterios menores, leucocitosis mayores a 12.000 o leucopenia mayor o menor a 4.000, presencia de formas inmaduras mayor a 10%, hipoxemia, un PAFI menor a 250, es el punto de corte, no se olviden, 250, aumento del 10% de la FIO respecto a la previa, inestabilidad hemodinámica son los principales factores de riesgo de sospecha de una neumonía asociada a ventilador mecánico. Es muy importante que hay que tener más de 2 de los 4 criterios para definir que estamos frente a una neumonía asociada a ventilador mecánico. Temperatura mayor a 38, recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, secreciones traqueales abundantes, purulentas generalmente, alteración en el AGA, en el PAFI menor a 250, ¿no? Y cambio de coloración de la secreción bronquial a purulenta. ¿Qué es lo que tenemos que ver con medidas diagnósticas para identificar esto? Un hemocultivo, un cultivo de esputo, un antígeno de orina para Legionella tipo 1 y para Streptococcus pneumoniae,
En pacientes hospitalizados, un aspirado traqueal. Técnicas invasivas, podemos hacer punción transtorácica si estamos frente a infiltrados o infusiones plurales. Podemos hacer broncoscopía, cepillado bronquial, mediante catéter telescopado o lavado bronquial. Técnicas a ciegas o no broncoscópicas en pacientes entubados, aspirado bronquial a ciego, mini lavado bronquial, catéter telescopado no broncoscópico, como técnicas incruentas, invasivas para sacar muestra, ¿no? Entonces es importante la evaluación diagnóstica, cómo llegamos al diagnóstico de este tipo de pacientes. Historia clínica, motivo del ingreso, enfermedades activas, cirugías recientes, medicamentos. El examen físico es importante, la infección, percusión, auscultación. Si hay nuevo infiltrado a la radiografía de tórax y a la tomografía si encontramos algún tipo de infiltrado nuevo. El diagnóstico clínico es importantísimo, infiltrado pulmonar nuevo, más evidencia clínica de origen infeccioso de infiltrado, fiebre, leucocitosis, leucopenia, esputo purulento, disminución de oxígeno, y la confirmación diagnóstica va a ser necesariamente por el cultivo e identificación del agente por el cultivo de secreciones respiratorias. Suele tardar 2 a 3 días usualmente, pero el objetivo no debe posponer el inicio de la terapia empírica. O sea, de inicio, en este tipo de pacientes debemos arrancar terapia empírica porque no vamos a hallar el agente etiológico. Entonces, una radiografía de tórax normal, y si encontramos un nuevo infiltrado, ¿no?, en un paciente hospitalizado, lógicamente estamos frente a una neumonía intrahospitalaria. Dentro de la clasificación de infecciones pulmonares clínicas tenemos la escala CEPIS, ¿no? Total nos va a dar 0 a 12 puntos, que es muy importante. El punto de corte es 6, ¿no? Si es 6, va a ser alto riesgo de neumonía adquirida o neumonía intrahospitalaria, ¿no? Nos sirve básicamente, es un esquema, todo paciente que ingresa a UCI se le hace esta escala CEPIS. En el día 1 se tiene que medir temperatura, recuento de leucocitos, secreciones, el PAFI, los infiltrados pulmonares. En el día 2, igual temperatura, recuento de leucocitos, secreciones, PAFI, si hay infiltrados pulmonares y si hay progresión radiológica. Y si el cultivo de aspiración, nos van a dar diferentes puntos, ¿no? 1 y 2 puntos dependiendo de los rangos que tenemos. Temperatura en 38, 39, si estamos en leucocitosis o leucopenia, si hay secreciones purulentas o no purulentas, si hay infiltrados difusos o parchados o localizados, si la temperatura va entre 38 o 39 igual en el mismo día, si hay un cultivo positivo o si hay un cultivo positivo para el mismo germen, con tinción, si hay resistencia, ¿no? Entonces nos va a diferenciar. ¿Y cómo se clasifica esta escala? De la siguiente manera. Si es 0 a 6, bajo riesgo de neumonía asociada a respirador. Y si es mayor a 6, alto riesgo de neumonía asociada a respirador mecánico. Es la interpretación de la escala CEPIS. Entonces, la neumonía intrahospitalaria nos va a dar, ¿qué cosa? ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico? Aspirado traqueal, lavado bronquial y hemocultivos. Es importante obtener las muestras. Lógicamente, los criterios clínicos radiológicos de la neumonía es importantísimo. El infiltrado radiológico, las secreciones purulentas, la fiebre o el empeoramiento a nivel de la gasometría del laga arterial nos va a dar el diagnóstico y por ende el inicio debe ser empírico. Empírico, ¿por qué? Porque tiene que haber un conocimiento, lógicamente, de los agentes etiológicos más frecuentes que podrían causar esta enfermedad, porque el cultivo va a demorar y el tratamiento debe ser precoz. Entonces, la confirmación diagnóstica y terapéutica está guiada por la muestra respiratoria. Siempre tomar antes del antibiótico o cambiar el antibiótico una muestra o un cultivo, ¿no es cierto? Entonces, la obtención de la muestra es importante mediante el lavado, mini lavado broncoalveolar, un cepillado bronquial, cultivos, etcétera. Es importante tener la muestra. Entonces, el estudio microbiológico, generalmente es por tinción gran, sugiere posible patógeno de manera rápida. El conteo de polimorfonucleares menor al 50% de células nucleadas, poco probable, ¿no? Cultivos de secreciones respiratorias cuantitativos, aspirados endotraqueales mayor a un millón de colonias formuladas de unidades de bacterias, un VAL o un PCB mayor a 1000 o mayor a 10, cuantitativo, que sea intenso, morado, leve, nudo, dependiendo de la tira que se utilice, ¿no? Esto es todo el laboratorio. El objetivo es no retrasar el inicio de la terapia empírica. Entonces, el diagnóstico, hay diagnósticos diferenciales para considerar una neumonía. Sí, pues, alveolitis alérgica, neumonía criptogénica, eosinofilias pulmonares, que haya habido haya una lesión pulmonar inducida por fármacos, que haya una vasculitis granulomatosa, que haya un síndrome de hemorragia alveolar o pulmonar, que haya una colagenosis, sarcoidosis, proteinosis, edema pulmonar cardiogénico, neumonía lipoidea, etcétera, ¿no? Entonces es importante considerar que todos estos agentes pueden
sospechar que no es una neumonía hospitalaria y presentar un cuadro reumatológico, ¿no? Un cuadro de colagenopatías. Es importante en el tratamiento, y entrando en el tratamiento, valorar tres criterios. Ver o valorar la existencia de factores de riesgo para patógenos multiresistentes, la epidemiología local es muy importante y el tiempo de hospitalización de la aparición. Considerar que los patógenos más probables de inicio precoz menor a 4 días, Staphylococcus aureus, estreptococo, el antibiótico recomendable, ceftriaxona, cefotaxima, o levofloxacino, moxifloxacino, o aminopenicilinas, inhibidor de beta-lactamasas, o ertapenem. Si tenemos una neumonía hospitalaria de inicio tardío, mayor a 5 días de estancia hospitalaria, pensar en una bacteria multidrogo resistente, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter. La conducta ahí es iniciar cefalosporinas de tercera o cuarta, cefepina, cetazidima, imipenem, cilastatina o meropenem, piperacina, tazobactam o pipetazo, más una quinolona antipseudomónica, ciprofloxacino, levofloxacino, o amicacina, gentamicina y tobramicina, o si hay resistencia, linezolid y vancomicina. Entonces, es el tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, si tenemos, es parecida a la anterior, si tenemos estreptococo, ceftriaxona, estafilococo, levofloxacino, moxifloxacino, dependiendo la cobertura. Esta es la terapéutica empírica, ¿no? Si tenemos el patógeno inicial, estreptococo, hemófilos, estafilococo o gran negativos entéricos, empezar con ceftriaxona o levofloxacino, moxi o cipro o ampicilina, sulbactam o ertapenem. Pero si tenemos patógenos que probablemente sean patógenos resistentes, empezar con una cefalosporina tipo identificado, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Acinetobacter, por asociado a ventilador, empezar por cefalosporinas antipseudomónicas, cefepime, cetazidima, carbapenem antipseudomónico, imipenem o meropenem, inhibidores de beta-lactamasas, piperacina, tazobactam, más fluoroquinolona antipseudomónica, ciprolevofloxacino. Se puede utilizar aminoglucósidos tipo amicacina, gentamicina o tropamicina. Y tenemos un Staphylococcus aureus meticilino resistente identificado. El uso o la indicación es de linezolid o vancomicina. Entonces, el empírico empieza de la misma manera como hemos mencionado, con el tiempo correspondiente, ¿no? Es importante siempre el seguimiento diagnóstico, es importante siempre la evolución clínica y los criterios de estabilidad. Entonces, ¿cuándo desescalar la terapia empírica? ¿Cuándo ir bajando? Reevaluar siempre, esta diapositiva es muy interesante, reevaluar siempre a las 48 72 horas después del inicio del tratamiento, valorar el estatus clínico y el resultado de los cultivos, que es muy importante. Si el paciente mejora clínicamente con cultivos negativos, descontinuar terapia empírica para MARSA. Si persisten los cultivos positivos, es importante continuar con drogas metilcino resistentes, vancomicina, linezolid, alternativas, telavicina, tigeciclina, ceftarolina, o desescalar terapia de napsilina o cefazolina, y si tenemos estreptococos, utilizar beta-lactámicos. Si tenemos gram negativos no MDR, el antibiótico con espectro más estrecho posible, cefalosporinas más de segunda generación, más ampicilina sulbactam, o si tenemos identificado anaerobios, metronidazol o clindamicina, y en caso de bacterioides frágiles, investigar la patología intestinal. Si no mejora clínicamente, investigar las complicaciones, abscesos o empiemas que estén condicionando que el paciente no esté evolucionando favorablemente, buscar otros focos infecciosos o diagnósticos alternativos como tromboembolia pulmonar, edema pulmonar, neoplasias o reacción de hipersensibilidad o resistencia a los antibióticos empleados. Por eso es importante investigar los cultivos pulmonares adicionales y considerar ampliar el espectro antibiótico. La duración de la terapia, generalmente 7 días, considera 7 días, más de 7 días, si tenemos bacterias con gran positivos, si tenemos complicaciones piógenas, si hay respuesta lenta a la terapia, si hay un grado de inmunosupresión o infección metastásica. Y adicionales, lógicamente la procalcitonina siempre va a ser un marcador en este tipo de pacientes, ¿no? No debe ser utilizado como único criterio para descontinuar terapia, lógicamente puede considerarse como parte del monitoreo de respuesta antibiótica. Más del 80% con respecto al pico de niveles de procalcitonina disminuyen y puede ser utilizado como un criterio adicional para descontinuar terapia de manera segura. La terapia oral, considerar de acuerdo a la disponibilidad y susceptibilidad del paciente, lógicamente, y el estado hemodinámico del paciente. La infusión prolongada con betalactámicos, considerar pacientes críticamente enfermos, shock séptico, falla respiratoria hipóxica, en ellos necesariamente terapia endovenosa, patógenos con susceptibilidad a un microbacterio alto, ¿no?
Y antibióticos en aerosol, considerar de acuerdo a la disponibilidad de pacientes con infecciones MDR en complemento a antibióticos endógenos. Usualmente no tenemos en Perú antibióticos en aerosol, ¿no? No existe todavía ninguno de ellos. La tobramicina y la clinda todavía no han sido utilizados, pero generalmente a veces se hace instilaciones con tobramicina, con amicacina y con gentamicina se ha utilizado en paciente entubado. Entonces, es importante que la ventilación mecánica no invasiva disminuya el riesgo de un 25%, lógicamente. Las medidas generales recomendadas habitualmente para evitar el uso o la infección por neumonía o la sobreinfección de neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador mecánico. Una de ellas, la más importante, desinfección de manos con soluciones alcohólicas, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, preferencia de ventilación mecánica no invasiva, evitar intubación, endotraqueal o reintubar, aspiraciones de secreciones subglóticas, posición del paciente semicostado a 30 grados, evitar cambios de manipulación en los circuitos del respirador. Medidas adicionales, tubos endotraqueales recubiertos con plata o con aspiración subglótica, disminuye. Descontaminación oral con clorexidina, descontaminación selectiva del tracto digestivo, con el uso de inhibidores de bomba de protones, evitar traslados innecesarios intrahospitalarios, son medidas de prevención para neumonía intrahospitalaria. Y para ir terminando, las medidas recomendadas para evitar una neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial, con medidas generales, lo mismo, desinfección de manos con soluciones alcohólicas, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, preferencia de ventilación mecánica no invasiva, evitar intubación endotraqueal, medidas adicionales que podrían ser útiles en distintos entornos poblacionales, uso de tubos endotraqueales recubiertos con plata, lo que mencioné anteriormente, descontaminación con clorexidina, descontaminación selectiva del tracto digestivo, evitar traslados innecesarios, y intervenciones de paquete preventivo del ventilador, profilaxis farmacológicas de úlceras de estrés, ¿no? Movimientos cada 2 horas, profilaxis de trombosis venosa profunda con un anticoagulante bajo peso molecular, elevación de la cabecera de la cama a 30 grados, control estricto de sedación, uso de higiene oral con clorexidina, evaluación diaria de extubación, básicamente, ¿no? Con estas medidas que sí se pueden hacer, podemos disminuir la incidencia de neumonía intrahospitalaria. Bien, muchachos, hasta acá quería llegar con ustedes. Es una charla bastante pesada, un poquito larga, pero es un tema bastante importante que lo deben considerar dentro de su conocimiento básico de pregrado en lo que es neumología. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Están ahí? ¿No se han dormido? Hola, hola. Ok, a ver. Bien, entonces, como no hay preguntas, terminamos acá. No olvidarse a mi grupo de prácticas, que nos vemos mañana a las 8:30 en la Jereza, para ver las clases del querer, ¿ok? Listo. ¿Qué dice la delegada? ¿No quiere hablar? Sí, como tú eres la delegada que no te has presentado, todas las presentaciones te las voy a enviar al WhatsApp para que lo distribuyas oportunamente. La presentación de la primera charla está en la computadora, ¿no? Con los alumnos que estuvieron en la clase el martes pasado. Listo, muchachos, cuídense. Buenas tardes. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. No se olviden, muchachos, que la próxima semana empieza el grupo 1 con neumonías atípicas, H1N1 y SARS-CoV-2, que es el grupo 1 que ya se han debido distribuir, ¿no? Brenda, ya saben la metodología. Me parece que no se ha admitido hacer clases en otra sede que no sea Coyán, algo por el estilo, nos mencionó la secretaria. ¿No es cierto? No sé si Brenda ha hecho alguna gestión para que se cambie de sede en la teoría.